La llamaban el bicho raro del pueblo, la chica loca que susurraba a los perros callejeros y alimentaba a los cuervos. Mientras, el resto de la manada de Silver Creek se preparaba para el evento social más importante de la década. La empujaban al barro, se reían de su ropa raída y le decían que era imposible de amar, nada más que una mancha en su sociedad de élite. Pero los acosadores no sabían que la bestia salvaje y sangrante que Hazel salvó en el bosque helado no era un simple callejero, era el rey Alfa. Y cuando finalmente llegó en toda su aterradora gloria, no miró a las hermosas y ricas damas de la alta sociedad. Estaba buscando a la chica que hablaba con los animales. El pueblo de Silver Creek, enclavado en los densos y neblinosos bosques del noroeste del Pacífico, parecía al mundo exterior un enclave exclusivo y adinerado. Sus extensas mansiones se ocultaban tras imponentes pinos, y sus residentes conducían coches de lujo por carreteras sinuosas y perfectamente pavimentadas. Pero bajo la apariencia de alta sociedad humana, se escondía una verdad primitiva. Silver Creek era un territorio de hombres lobo gobernado por el despiadado alfa Richard Sinclair. Y en este mundo de fuerza, linaje y poder, Hazel Kensington era considerada menos que nada. Hazel era una anomalía. La encontraron abandonada en los límites del territorio de la manada cuando era un bebé. Había sido acogida a regañadientes por la familia Miller, un hogar de rango medio que la trataba no como a una hija, sino como a una sirvienta. Ella no tenía lobo, no poseía una fuerza sobrehumana, ni una velocidad aumentada, ni un linaje prestigioso. Para los lobos de Silver Creek, ella era solo una humana frágil e inútil. Le permitían vivir entre ellos por pura caridad a regañadientes. Pero Hazel tenía un secreto, uno que solo empeoró su vida cuando se descubrió. Podía oírlos. No a los lobos, a los animales. Empezó cuando era una niña. Un suave zumbido en su mente que se traducía en emociones y, finalmente, en palabras. Podía sentir el frenético latido del corazón de un conejo atrapado, las advertencias territoriales de los cuervos y la tristeza de un perro callejero. Cuando, distraídamente, respondió a una bandada de cuervos durante el recreo a los 10 años, comenzaron las burlas. «Miren al bicho raro». Tiffany Miller, su hermana adoptiva, se había burlado, lanzándole un puñado de grava a Hazel. Se cree que es el Dr. Dolittle. Ve a hablar con las ardillas, Hazel. Quizás ellas quieran ser tu familia, porque nosotros desde luego que no. Cuando Hazel cumplió 21 años, el acoso había evolucionado de las burlas escolares a la exclusión sistemática y la crueldad. Pasaba sus días trabajando como conserje y asistente en la clínica veterinaria local. Estaba dirigida por el Dr. Harrison, un anciano humano que ignoraba felizmente a los depredadores sobrenaturales que rondaban su pueblo. Era el único lugar donde Hazel se sentía segura. Era una gélida tarde de martes. El cielo tenía el color del hierro amoratado cuando sonó la campana de la clínica. Hazel estaba en la parte de atrás, vendando suavemente la pata de un Golden Retriever callejero. Tarareaba suavemente, murmurándole al perro. «Sé que te pica, amiguito. Solo unos segundos más. Estás siendo muy valiente». El perro gimió, un sonido que en la mente de Hazel se tradujo en un sentimiento de profunda gratitud y el anhelo de una chimenea cálida. «Te traeré una manta», susurró, besando la parte superior de su cabeza. «¿Estás hablando con ese chucho asqueroso otra vez?» Hazel se puso rígida. En la puerta de la sala de examen estaba Chloe Sinclair. La hija del alfa era el epítome de la perfección de Silver Creek. Alta, rubia, envuelta en un abrigo de cachemira de diseñador y con un ego tan grande como el territorio de su padre. Sostenía un Pomerania impecable con un collar de diamantes. «Es un paciente, Chloe», dijo Hazel en voz baja, manteniendo la vista baja mientras limpiaba la mesa de acero inoxidable. Mirar a un lobo de élite a los ojos era una ofensa castigable para un omega, y mucho más para una marginada humana. «Es un callejero infestado de gérmenes», replicó Chloe, entrando en la habitación y arrugando su nariz perfectamente esculpida. «Limpia esta mesa correctamente. ¿Quién sabe qué enfermedades llevan tus amiguitos? Mi pobre bella pisó una espina y necesito que el Dr. Harrison la vea de inmediato».
El doctor Harrison está almorzando. Yo puedo extraer la espina. ¿Tú? Chloe soltó una risa burlona y aguda que resonó en las paredes de azulejos. No dejaría que tocaras ni el excremento de mi perra, y mucho menos su pata. Eres poco higiénica, Hazel. Sinceramente, no sé por qué mi padre no te ha exiliado ya, especialmente con la llegada del Rey Alpha este fin de semana. Las manos de Hazel se detuvieron sobre el pulverizador. El Rey Alpha, Declan Ridgercraftoft. Su nombre había sido el único tema de conversación en Silver Creek durante un mes. Era el gobernante supremo de todas las manadas de América del Norte. Un hombre del que se susurraba que era más bestia que humano. Un señor de la guerra invicto que había traído la paz a los territorios a través de una dominación puramente aterradora. Estaba visitando Silver Creek en una gira diplomática, y el Alpha Richard estaba organizando una lujosa gala en su honor. Y lo que es más importante, el rey tenía 28 años y no tenía compañera. Esperaré al doctor, se burló Chloe, dándose la vuelta. Se detuvo en la puerta, mirando por encima del hombro con una sonrisa maliciosa. Asegúrate de quedarte en las cocinas durante la gala, Hazel. No podemos permitir que el rey huela a una alimaña entre los lobos. Una vez que Chloe se fue, Hazel soltó un suspiro tembloroso, apoyándose en el frío mostrador de metal. No le importaba la gala. No le importaba el Rey Alpha. Lo único que le importaba era ahorrar suficiente dinero para dejar Silver Creek para siempre. Quería comprar un pequeño terreno en Montana, empezar un santuario de animales y no volver a ver a un hombre lobo en su vida. Poco sabía ella que su destino ya se estaba desangrando en la nieve, esperándola. La tormenta llegó antes de lo previsto. A las 6, Silver Creek estaba sepultado bajo una gruesa capa de nieve y el viento aullaba entre los pinos antiguos como un coro de viudas en duelo. Hazel caminaba con dificultad por el bosque detrás de la residencia de los Miller. La habían desterrado al cobertizo destartalado de atrás porque Brenda Miller, su madre adoptiva, afirmaba que el olor a animal callejero de Hazel estaba arruinando la tapicería importada de la sala de estar. A Hazel no le importaba. El cobertizo tenía corrientes de aire, pero era tranquilo. Estaba recogiendo leña. Su delgada y enorme parca apenas la protegía del frío cortante. Mientras se agachaba para recoger una rama de abedul caída, un silencio agudo y antinatural se apoderó del bosque. Hazel se levantó, frunciendo el ceño. Normalmente, el bosque estaba vivo con los murmullos de las criaturas nocturnas, el crujido de los ratones, el lejano ulular de los búhos. Pero en ese momento, el bosque contenía la respiración. Entonces lo sintió. Una ola de pura y absoluta agonía pulsó en el aire, tan fuerte que hizo que Hazel tropezara hacia atrás. No era un sonido, era una emoción transmitida con una intensidad aterradora. Dolor, frío, traición. Dejó caer la leña. Sus instintos, perfeccionados por años de rescatar cosas rotas, tomaron el control. Siguió el lazo invisible del sufrimiento, abriéndose paso entre la espesa maleza, la nieve empapando sus botas gastadas. El olor metálico de la sangre de repente golpeó su nariz, agudo y pesado. Apartó un espeso grupo de helechos cubiertos de nieve y jadeó, llevándose las manos a la boca. En un claro, medio enterrado en la nieve, había un monstruo. Era un lobo, pero sus proporciones eran completamente erróneas. Era fácilmente del tamaño de un oso grizzly, con un pelaje más negro que una noche sin estrellas. Su enorme pecho subía y bajaba con respiraciones húmedas y erráticas. Sangre oscura y humeante se acumulaba alrededor de su flanco, derritiendo la nieve en un horrible fango carmesí. El corazón de Hazel martilleaba contra sus costillas. Esto no era un animal salvaje. Era un licántropo, un cambiaformas en su forma de lobo. Y a juzgar por su tamaño colosal, era un alfa. Si un lobo de Silver Creek la encontraba aquí con un alfa moribundo, probablemente la acusarían de traición y la matarían en el acto. El pánico la instó a darse la vuelta y correr de regreso a la seguridad de su cobertizo. Pero entonces, la enorme cabeza del lobo se movió. Sus ojos se abrieron con dificultad, clavándose en los de ella. Eran de un plata brillante y penetrante,
arremolinándose con una mezcla de furia depredadora y dolor desesperado. En su mente sintió el rugido de la bestia, una voz indómita. «Peligro, aléjate, te mataré». La amenaza psíquica fue tan fuerte que le dio dolor de cabeza. Pero bajo la advertencia letal, Hazel sintió el latido debilitado de la criatura. Se estaba muriendo. «No voy a hacerte daño», susurró Hazel, su voz temblorosa pero firme. Se arrodilló lentamente en la nieve, manteniendo las manos visibles. «Voy a ayudar». El lobo gruñó, mostrando dientes del tamaño de cuchillos de caza. Intentó levantarse, pero su pata delantera cedió y se desplomó con un gemido lastimero y retumbante. Hazel se arrastró más cerca, ignorando cada instinto de supervivencia que le gritaba que huyera. «Tranquilo», arrulló, su voz adoptando la cadencia suave y melódica que usaba en la clínica. Vertió toda su empatía natural en el aire entre ellos, proyectando olas de calma, seguridad y calidez. «Tranquilo, grandullón. Ya estás a salvo. Yo te cuidaré». Los ojos plateados se abrieron ligeramente. La bestia dejó de debatirse. Parecía confundido por ella, mirándola fijamente a la cara como si intentara memorizar su alma. Cuando Hazel finalmente lo alcanzó, vio la fuente del sangrado. 3 profundas y dentadas heridas de bala perforaban su costado. Extendió sus dedos desnudos y temblorosos y tocó los bordes de la herida. El lobo se estremeció, pero un gemido bajo escapó de su garganta. «Plata». Hazel respiró, reconociendo las venas enfermizamente ennegrecidas que se extendían desde las heridas. Las balas normales ya habrían sanado para un hombre lobo. La plata era veneno. Detenía su regeneración y los quemaba lentamente desde adentro. «Te han cazado». No tenía suministros médicos, ni analgésicos, pero no podía dejarlo. Si iba a la casa de la manada en busca de ayuda, podrían ser los mismos que le dispararon. Había oído susurros de renegados y rivales políticos. No podía confiar en nadie. «Tengo que sacarlas o vas a morir», le susurró a la bestia gigante. Sacó una pequeña navaja suiza esterilizada de su bolsillo, una herramienta que llevaba para trabajos de campo de emergencia con animales atrapados. «Esto va a doler, lo siento mucho». Se quitó la parca, temblando violentamente con su delgado suéter, y la hizo una bola, presionándola cerca de las mandíbulas del lobo. «Muerde esto». Para su asombro, la enorme bestia obedeció, hundiendo sus letales mandíbulas en la tela de su abrigo. Durante la siguiente hora, inmersa en la ventisca helada, Hazel trabajó. Habló con el lobo continuamente, su voz un flujo constante de consuelo, historias y suaves elogios. Hurgó en su carne, con las manos resbaladizas por su sangre, extrayendo 3 balas de plata aplastadas. Cada vez que él rugía de agonía a través del abrigo, ella presionaba su frente contra su enorme hombro, compartiendo su dolor, absorbiendo su miedo. Cuando la última bala cayó en la nieve, las venas negras alrededor de las heridas comenzaron a retroceder de inmediato. La respiración del lobo se ralentizó. Hazel rasgó la mitad inferior de su suéter en tiras largas y vendó las heridas lo mejor que pudo. Agotada, helada y cubierta de sangre, se desplomó contra el costado del lobo. La ventisca era demasiado fuerte para que pudiera regresar al cobertizo a salvo en la oscuridad sin su abrigo. El lobo gigante se movió. En lugar de morderla, curvó su enorme cuerpo a su alrededor, protegiéndola del viento y la nieve. Su pelaje espeso y caliente, como un horno, le proporcionó un alivio inmediato. Hazel enterró su rostro en su cuello, oliendo a pino, lluvia y algo singularmente embriagador, como madera de cedro y chocolate negro. «Vas a estar bien», murmuró, sus párpados cayendo. El lobo presionó su nariz fría contra su mejilla. En la oscuridad de su mente, sintió una única y poderosa oleada de emoción de la bestia. No era solo gratitud, era una profunda y posesiva declaración. Cuando Hazel se despertó, el sol de la mañana era cegadoramente brillante, reflejándose en la nieve fresca. Estaba acostada en el claro, cálida y segura, envuelta en su propia parca rota. Se sentó rápidamente.
La nieve se había derretido donde la bestia había yacido, pero el claro estaba vacío. No había huellas, como si el viento las hubiera barrido a propósito. La única evidencia de que no había sido un sueño febril era la sangre seca en sus manos y un pequeño trozo de lujosa tela negra rasgada, cuidadosamente colocado sobre su chaqueta doblada. Se había ido. 3 días después, la casa de la manada de Silver Creek era un faro de opulencia cegadora. El gran salón de baile, con sus candelabros de cristal y molduras de pan de oro, estaba abarrotado con la élite de la sociedad de hombres lobo. La música sonaba suavemente desde un cuarteto de cuerda en la esquina, mientras camareros con smokines impecables flotaban por la sala llevando bandejas de champán y carnes exóticas. En el caótico y sofocante calor de las cocinas industriales, Hazel fregaba una enorme sartén de hierro fundido, con los brazos doloridos. «Date prisa, Hazel», espetó Brenda Miller, entrando en la cocina con un llamativo vestido verde esmeralda. «El rey Alfa acaba de cruzar la línea del territorio. Todo debe ser impecable. Lleva estos aperitivos a las mesas del fondo, cerca de los jardines, y por el amor de Dios, mantén la cabeza baja. No dejes que nadie vea tus horribles moratones». Hazel se tocó la mejilla, donde florecía un moratón púrpura. Un regalo de despedida de Tiffany esa mañana, cuando Hazel tropezó accidentalmente con el tacón de aguja de la chica. «Sí, mamá», murmuró Hazel. Se secó las manos en carne viva en su delantal, cogió la pesada bandeja de plata y atravesó las puertas batientes hacia las sombras periféricas del salón de baile. La atmósfera en la sala era eléctrica, densa de feromonas y tensión. Todas las hembras solteras de la manada prácticamente vibraban de anticipación. En el centro de todo estaba Chloe Sinclair, con un vestido de seda carmesí sin espalda que dejaba poco a la imaginación. Estaba presidiendo su corte, presumiendo en voz alta ante su séquito de aduladoras. «Mi padre habló con su beta», decía Chloe, moviendo su cabello rubio perfectamente peinado. «El rey está buscando una luna fuerte, alguien de un linaje poderoso para gobernar a su lado. Es prácticamente un trato hecho». Hazel puso los ojos en blanco desde las sombras, colocando la bandeja en una oscura mesa de caoba. Estaba agotada. Desde la noche en el bosque había sentido un extraño dolor hueco en el pecho. Un anhelo fantasma por el lobo negro gigante que había salvado. Había revisado el bosque todos los días, pero él se había ido. De repente, las pesadas puertas dobles de roble del salón de baile se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. El cuarteto de cuerda dejó de tocar al instante. La charla ociosa murió, reemplazada por un silencio sofocante y aterrador. La presión del aire en la sala pareció caer. Hazel jadeó, agarrándose al borde de la mesa, mientras una ola de poder puro y dominante inundaba a la multitud. Era un aura tan pesada, tan absoluta, que varios lobos de rango inferior cayeron inmediatamente de rodillas, exponiendo sus cuellos en sumisión. En la puerta había un hombre que parecía haber sido tallado en mármol y sombra. Era increíblemente alto, medía fácilmente 1,95 m, con hombros lo suficientemente anchos como para eclipsar la puerta. Llevaba un traje negro impecablemente confeccionado que se estiraba sobre un cuerpo claramente musculoso. Su cabello era oscuro y ligeramente despeinado, añadiendo un toque salvaje a sus rasgos aristocráticos y cincelados. Pero fueron sus ojos los que hicieron que a Hazel se le cortara la respiración. Eran de un plata brillante y penetrante. El rey Alpha Declan Ridgercraft había llegado. Entró en el salón de baile, sus movimientos calculados y depredadores favoreciendo ligeramente su lado izquierdo. A su lado caminaba un hombre alto y rubio, Liam Hayes, su beta, ejaneando la sala con una vigilancia letal. El Alpha Richard se apresuró hacia adelante, inclinándose profundamente. «Mi rey, bienvenido a Silver Creek. Estamos profundamente honrados». Declan lo ignoró por completo. El rey se quedó perfectamente quieto, sus fosas nasales dilatándose. Tomó una respiración lenta y profunda, saboreando el aire. Un gruñido bajo y peligroso retumbó en su pecho, vibrando a través de las tablas del suelo.
La manada tembló. ¿Estaba enfadado? ¿Ya lo habían ofendido? Los ojos plateados de Declan se abrieron de golpe, ardiendo con un fuego antinatural y sobrenatural. No estaba mirando al Alpha Richard, no estaba mirando las lujosas decoraciones, estaba rastreando un olor. Chloe Sinclair aprovechó su momento. Con una sonrisa seductora, se interpuso grácilmente en su camino. Su Majestad, ronroneó, haciendo una reverencia impecable. Soy Chloe Sinclair. Hemos preparado todo para su placer. Declan ni siquiera la miró. Pasó junto a ella, su hombro rozándola con la fuerza suficiente para hacerla tropezar hacia atrás, conmocionada y humillada. La multitud se abrió como el mar rojo. Mientras el rey avanzaba, pasó de largo a los alfas ricos, a las hermosas damas de la sociedad y al gran buffet. Se dirigía directamente hacia la esquina oscura y discreta de la sala, directamente hacia las mesas de catering. El corazón de Hazel martilleaba un ritmo frenético contra sus costillas. Estaba congelada, pegada al suelo. El hombre que se acercaba a ella llevaba exactamente el mismo olor que la bestia del bosque. Madera de cedro, chocolate negro y lluvia. No podía ser. Declan se detuvo a centímetros de ella. De cerca, el tamaño y el poder del hombre eran abrumadores. Se cernía sobre ella, su pecho subiendo y bajando pesadamente durante un momento largo y agónico. Simplemente la miró, sus ojos plateados bebiendo la visión de su uniforme monótono, su cabello desordenado y el moratón oscuro en su mejilla. Cuando vio el moratón, un gruñido aterrador y monstruoso salió de su garganta, sacudiendo los cimientos mismos de la casa de la manada. Varias mujeres gritaron, los guardias de la manada se tensaron, pero Liam levantó una mano, ordenando a todos que se detuvieran. Lenta y tiernamente, el rey Alpha extendió la mano. Su mano grande y cálida ahuecó el rostro de Hazel, su pulgar rozando suavemente justo debajo de la piel amoratada. Hazel levantó la vista hacia esos ojos plateados y vio a la bestia feroz que había salvado en la nieve. Sintió la misma calidez posesiva y profunda que había sentido en el cobertizo helado. Declan se inclinó, presionando su rostro en el hueco de su cuello, inhalando profundamente. Cuando habló, su voz era un barítono profundo y ronco que resonó en cada pared del silencioso salón de baile, sellando su destino para siempre. Mía. El silencio en el gran salón de baile era absoluto, lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. El único sonido fue el delicado y aterrador estallido de una copa de champán de cristal que se deslizó de los dedos temblorosos de Chloe Sinclair y explotó contra el pulido suelo de mármol. Mía. La palabra reverberó por el vasto espacio, un decreto innegable tejido con antigua magia primitiva. Para un hombre lobo, el vínculo de apareamiento era sagrado, decretado por la propia diosa de la luna. Para el rey Alfa, era ley absoluta. Hazel permaneció congelada, con la respiración contenida. El hombre ante ella, el gobernante indiscutible de los territorios de América del Norte, la miraba no con el asco que había conocido toda su vida, sino con una reverencia cruda y absorbente. Su gran mano permanecía suavemente ahuecada alrededor de su mandíbula, su pulgar rozando a milímetros del moratón púrpura en su mejilla. Su olor, a madera de cedro, chocolate negro y el ozono fresco de una tormenta de invierno, la envolvía como un escudo protector, sofocando el sabor metálico del miedo que irradiaba la manada de Silver Creek. El Alpha Richard fue el primero en romper la parálisis. Se apresuró hacia adelante, su rostro enrojecido de pánico, su esmoquín hecho a medida de repente, pareciéndole demasiado apretado alrededor del cuello. «Su Majestad, por favor», balbuceó Richard, inclinándose tan bajo que prácticamente estaba doblado por la mitad. «Debe haber algún error. El olor de las cocinas está confundiendo sus sentidos. Esta es Hazel. Es solo una humana, una callejera que acogimos por lástima. Ni siquiera es una loba». Declan no miró a Richard. Sus ojos plateados permanecieron fijos en Hazel, trazando los contornos de su rostro exhausto, las ojeras bajo sus ojos y el uniforme manchado y mal ajustado que llevaba. Cuando su mirada finalmente se desvió hacia el moratón en su mejilla,
La calidez en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una ira ártica y asesina. Lentamente, Declan giró la cabeza. El movimiento fue depredador, sin prisas y goteando intención letal. ¿Un error? La voz de Declan era un gruñido bajo y vibrante que hizo que los candelabros de cristal tintinearan sobre ellos. Finalmente, apartó la mano del rostro de Hazel, colocándose ligeramente delante de ella, protegiendo su pequeña figura de los cientos de ojos que la miraban. ¿Te atreves a cuestionar a mi lobo, Richard? No, no, nunca, mi rey. Richard retrocedió, con las manos levantadas en señal de rendición. Pero ella es lo más bajo de lo bajo, limpia las perreras, no tiene linaje, ni poder. Mi hija, Chloe, por otro lado, si vuelves a pronunciar el nombre de tu hija en la misma frase que mi reina, interrumpió Declan, su voz bajando a un susurro aterrador, te arrancaré la lengua del cráneo. Un jadeo colectivo resonó en el salón de baile. Chloe, de pie a unos metros de distancia, parecía como si le hubiera caído un rayo. Su rostro se contorsionó en una fea máscara de celos e incredulidad. Declan dio un paso adelante, la pura fuerza de su aura dominante presionando la sala. Varios lobos más cayeron de rodillas, incapaces de soportar la presión de un rey alfa furioso. ¿Quién hizo esto?, exigió, señalando con un solo dedo enguantado el rostro amoratado de Hazel. Nadie habló. El cuarteto de cuerda ya había huido hacía tiempo. «He hecho una pregunta», rugió Declan, el sonido rasgando la sala como una onda de choque física. «¿Quién puso sus manos sobre mi compañera?» En la multitud, Brenda Miller gimió, empujando a su hija, Tiffany, detrás de ella. Pero los sentidos de un rey eran incomparables. La cabeza de Declan se giró bruscamente hacia el movimiento. Su beta, Liam Hayes, ya se había movido silenciosamente entre la multitud, apareciendo detrás de la familia Miller como un sombrío segador con un traje a medida. «Tráelas», ordenó Declan. Liam agarró a Tiffany por el brazo, arrastrando a la chica que gritaba hacia adelante y arrojándola al suelo de mármol a los pies del rey. Brenda cayó de rodillas junto a su hija, sollozando histéricamente. «Ella no sabía», lloró Brenda, presionando su frente contra el suelo. «Ninguno de nosotros sabía, Su Majestad. Hazel es torpe. Se tropezó». Declan miró a la chica sollozante, su expresión tallada en piedra. Se agachó ligeramente, sus ojos plateados brillando dorados por una fracción de segundo, la bestia saliendo a la superficie. «Mi compañera es muchas cosas, estoy seguro, pero no es una mentirosa. ¿Verdad, Hazel?» Hazel tembló, saliendo de detrás de la enorme figura de Declan. Miró a Tiffany, la chica que la había atormentado durante más de una década, que la había encerrado en cobertizos, arruinado sus escasas pertenencias y la había hecho sangrar. Una parte oscura y vengativa de ella quería ver al rey castigarlas. Pero mientras Hazel miraba sus rostros aterrorizados y patéticos, su profunda empatía, el mismo rasgo que le permitía conectar con las criaturas inocentes del bosque, superó su ira. «Declan», dijo Hazel en voz baja. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Salió de forma natural, un susurro que atrajo instantáneamente la atención absoluta del rey. Él se levantó de inmediato, dando la espalda a los Miller para enfrentarla. «Déjalos ir», murmuró Hazel, rodeándose la cintura con los brazos, de repente hiperconsciente de lo sucia y fuera de lugar que se veía en esa sala de élite reluciente. «Por favor, solo quiero salir de esta habitación. Hay demasiado ruido». Declan la miró fijamente. La tensión asesina se desvaneció de sus hombros en el momento en que registró su angustia. No le importaba la justicia o la venganza en ese segundo. Solo le importaba el agotamiento que irradiaba su compañera. Sin decir una palabra, Declan se quitó su pesado abrigo de lana negra. Se adentró en el espacio personal de Hazel y colocó suavemente la costosa tela sobre sus hombros, envolviéndola en su aroma y calor. El abrigo le quedaba enorme, le llegaba más allá de las rodillas, pero se sentía como la fortaleza más segura del mundo. «Liam», dijo Declan, sin apartar la vista de Hazel. «Sí, señor», respondió Liam con suavidad, alejándose de los Miller acobardados.
Cierra la casa de la manada. Nadie entra ni sale del territorio de Silver Creek. Cancela la gala. Declan extendió la mano, su enorme mano envolviendo suavemente los pequeños y enrojecidos dedos de Hazel. Vamos a mi suite. Si alguien se nos acerca, mátalo. Entendido, dijo Liam, su mano descansando casualmente sobre la hoja de plata oculta en su cadera. Declan guió a Hazel a través del mar de hombres lobo atónitos y horrorizados. Al pasar junto al Alpha Richard y una furiosa Chloe, Declan se detuvo. No creas que esto ha terminado, Richard, dijo Declan, su voz lo suficientemente fría como para helar la sangre. Revisaré cada registro, cada recuerdo y cada acción que tu manada ha tomado con respecto a mi compañera. Ruégale a la diosa para que no encuentre lo que estoy buscando. Con eso, el rey Alpha sacó a la marginada del pueblo del salón de baile, dejando a la élite de Silver Creek consumirse en su propio terror creciente. Los aposentos temporales del rey estaban ubicados en el ala este de la casa de la manada. Era una suite del ático espaciosa y fuertemente custodiada que había sido completamente despejada del personal de Silver Creek. Dos enormes guardias reales fuertemente armados estaban en las puertas dobles de caoba, apartándose en silencio cuando Declan y Hazel se acercaron. Una vez dentro, las pesadas puertas se cerraron con un clic, separándolos del frenesí caótico de la casa de la manada de abajo. La suite era una obra maestra de lujo moderno, con techos abovedados, una crepitante chimenea de piedra y ventanas de suelo a techo con vistas a los bosques de pinos cubiertos de nieve del territorio. Hazel se quedó de pie torpemente en el centro de la lujosa alfombra persa. El abrigo extra grande de Declan todavía envolvía su figura. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando atrás un agotamiento profundo y un huracán de confusión. Declan se acercó a una licorera de cristal en el aparador, sirviendo una pequeña cantidad de líquido ámbar en un vaso. Se movía con fluidez, pero los agudos ojos de Hazel captaron la sutil rigidez en su lado izquierdo, el mismo lado donde ella había extraído 3 balas de plata envenenadas de un lobo negro gigante solo unos días antes. Se dio la vuelta, ofreciéndole el vaso. «Bebe esto, te ayudará con la conmoción». Hazel lo tomó con manos temblorosas. «Eres él», susurró, la realidad finalmente cayendo sobre ella. «El lobo en la nieve. Eres el rey». Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en la comisura de la boca de Declan, una vista que habría sorprendido a cualquiera en su corte real. «Y tú eres la chica valiente e insensata que se arriesgó a morir congelada para sacar plata de una bestia salvaje con una navaja de bolsillo». Se acercó, su voz suavizándose. «Me salvaste la vida, Hazel. El veneno estaba en mi torrente sanguíneo. Si no te hubieras quedado conmigo, habría muerto en ese claro». «¿Pero cómo supiste que era yo?», preguntó ella mirándolo a sus llamativos ojos plateados. «Allá abajo, en el salón de baile. Simplemente lo supiste». «Un lobo nunca olvida el olor de su salvadora», murmuró Declan, extendiendo la mano para apartar suavemente un mechón de cabello rebelde detrás de su oreja. «Y un alfa nunca pasa por alto el olor de su compañera destinada. En el momento en que crucé la línea del territorio, mi lobo se estaba volviendo loco. Te sintió. Sabía que estabas aquí, sufriendo». La mandíbula de Declan se tensó, un destello de culpa cruzando sus rasgos. «Debería haberte encontrado antes». Hazel miró el líquido ámbar en su vaso. «Soy humana, Declan. La diosa de la luna no empareja a reyes hombres lobo con conserjes humanas. El Alpha Richard tiene razón. La manada nunca me aceptará». «Yo soy el rey», dijo Declan ferozmente, inclinando su barbilla hacia arriba para que tuviera que mirarlo. «No me importa lo que la manada acepte, me importa lo que es. Eres mía, Hazel, tu lugar está a mi lado, y cualquiera que lo dispute responderá ante mis garras». Antes de que Hazel pudiera procesar la pura intensidad de su devoción, un golpeteo agudo y frenético sonó en la ventana de suelo a techo. Declan adoptó instantáneamente una postura defensiva, su cuerpo protegiendo el de ella mientras miraba el cristal. Afuera, posado en la barandilla helada del balcón, había un enorme cuervo negro.
Golpeaba su pico sin descanso contra el grueso panel. «Criaturas inmundas», murmuró Declan, relajándose ligeramente cuando se dio cuenta de que solo era un pájaro. «Haré que los guardias despejen el balcón». «No, espera», dijo Hazel, rodeándolo. Dejó el vaso y se acercó a la ventana. Declan observó confundido cómo su compañera silenciosa y tímida abría el pestillo de la pesada puerta de cristal y la entreabría, dejando entrar una ráfaga de aire nocturno helado. «¡Peligro! ¡Sangre oscura! ¡Los mordedores de metal están cerca!» La voz del cuervo resonó en la mente de Hazel, aguda y frenética. No hablaba español, por supuesto, pero la intención y las imágenes se traducían perfectamente en su conciencia. «Te oigo, Corvus», susurró Hazel en voz alta, usando el nombre que le había dado al líder de la bandada años atrás. «¿Quién tiene los mordedores de metal? ¿Dónde está la sangre oscura?» Declan la miró fijamente, con el ceño fruncido. «Hazel, ¿qué estás haciendo?» «El hombre sonriente de pelo amarillo», proyectó el cuervo, saltando agitadamente en la barandilla. «Huele a la flor morada que quema. Les dio los mordedores de metal a los hombres de las sombras en el bosque». La sangre de Hazel se heló. La flor morada que quema. Acónito, los mordedores de metal, balas de plata. Cerró la puerta de cristal, bloqueando el viento, y se volvió hacia Declan. Sus manos temblaban de nuevo, pero esta vez no por miedo a sí misma. «Los hombres que te dispararon», dijo Hazel, su voz bajando a un susurro urgente. «No actuaron solos. Alguien dentro de Silver Creek los contrató. Alguien les suministró la plata y el acónito». La postura de Declan se tensó, sus ojos entrecerrándose. «¿Cómo podrías saber eso? Mi red de inteligencia ni siquiera ha confirmado el punto de entrada de los renegados». Hazel respiró hondo. Este era el momento. El secreto que la había convertido en un bicho raro, una marginada, un objetivo de acoso implacable. Si el rey Alfa la encontraba repulsiva por ello, realmente no le quedaría nada. «Porque el cuervo me lo dijo, preparándose para su disgusto. Puedo oírlos, Declan, los animales, los pájaros, los perros, los lobos. Puedo hablar con ellos, lo ven todo. Y Corvus acaba de decirme que un hombre sonriente de pelo rubio, que huele a acónito, pagó a los renegados para que te emboscaran». Declan no se rió, no la llamó loca. En cambio, la miró fijamente, una expresión de profunda conmoción y creciente comprensión inundando su rostro aristocrático. Acortó la distancia entre ellos en dos largas zancadas, agarrándola por los hombros. «Hazel, mírame», ordenó suavemente. «Cuando hablas con los animales, simplemente entiendes su lenguaje corporal o los oyes en tu mente. ¿Como un vínculo telepático?» «En mi mente», admitió, con lágrimas picándole en los ojos. «Sé que me convierte en un bicho raro. Tiffany solía decir que era una bruja». «No eres un bicho raro», interrumpió Declan, su voz densa con una emoción que no pudo identificar. Sonaba como asombro. «Hazel, los humanos no pueden hablar con los animales. Las brujas usan hechizos para controlarlos, pero entenderlos inherentemente, compartir un vínculo mental con las bestias de la tierra». Soltó un suspiro entrecortado, atrayéndola contra su sólido pecho. Enterró su rostro en su cabello, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra su mejilla. «Mi hermosa y perfecta compañera», susurró contra su oído, la revelación encajando todo para él. «No eres humana, nunca lo fuiste. Eres una caminante de la tierra, un linaje que creíamos extinto hace 500 años, y eres la criatura más poderosa de todo este territorio». Antes de que Hazel pudiera siquiera empezar a procesar la magnitud de sus palabras, un fuerte y violento estruendo estalló en el pasillo fuera de su suite, seguido por el aterrador gruñido gutural de un guardia real en combate. Los asesinos no solo habían intentado matar al rey en el bosque, lo habían seguido adentro. Las pesadas puertas de caoba se astillaron hacia adentro con un crujido ensordecedor, los mecanismos de cierre reforzados rompiéndose como plástico barato. Fragmentos de madera llovieron sobre la lujosa alfombra persa, mientras 4 hombres enormes,
vestidos con equipo táctico negro y chalecos de Kevlar, irrumpían en la suite del ático. No eran sicarios ordinarios. Sus ojos brillaban con la luz feral y enfermiza de los licántropos renegados, y el aire se espesó de inmediato con el fétido y agrio hedor a pelaje sin lavar y carne podrida. En sus manos empuñaban pistolas Glock 19 personalizadas, los cargadores claramente llenos de letal munición de punta hueca de plata. Antes de que el primer renegado pudiera siquiera levantar su arma, Declan se movió. Fue un borrón de sombras y precisión letal. No se molestó en transformarse completamente en su forma de lobo. La suite era demasiado pequeña y la necesidad de proteger a Hazel era demasiado inmediata. En cambio, dejó que sus garras se extendieran, gruesas y afiladas como cuchillas de obsidiana, mientras se lanzaba a través de la habitación. Chocó contra el renegado principal con la fuerza de un tren de carga, empujando al hombre hacia atrás contra la pared del pasillo con un crujido nauseabundo de costillas rotas. Estallaron los disparos, los ensordecedores estallidos resonando en los techos abovedados. Hazel gritó, zambulléndose detrás de un pesado sofá de cuero, mientras una bala de plata destrozaba la licorera de cristal en el aparador, bañando el suelo en líquido ámbar y vidrio. «¡Liam!», rugió Declan, su voz retumbando sobre el caos, asegurando el perímetro, señor. La voz del beta real resonó desde el pasillo, seguida por los sonidos húmedos y desgarradores del combate cuerpo a cuerpo. Los guardias del rey estaban enfrentando a la segunda oleada, pero simplemente eran demasiados. Era un asedio coordinado y muy bien financiado. En la suite, Declan era un dios de la guerra. Le arrancó la Glock de las manos al segundo renegado, aplastando el cañón de acero en su puño antes de clavarle la rodilla en el pecho. Pero mientras se giraba para enfrentarse al tercer atacante, una bala de plata le rozó el hombro izquierdo, peligrosamente cerca de las heridas que Hazel había tratado solo unos días antes. Declan soltó un silbido agudo y gutural, tropezando ligeramente mientras la quemadura tóxica de la plata ardía en su torrente sanguíneo. El lapso momentáneo fue todo lo que los dos renegados restantes necesitaron. Dejaron caer sus armas de fuego y se transformaron a mitad de camino, los huesos crujiendo y el pelaje brotando de su piel mientras se convertían en enormes lobos salvajes, lanzándose contra el rey alfa con las fauces bien abiertas. Desde su escondite, Hazel sintió una oleada de terror puro y absoluto, no por ella misma, sino por el hombre que acababa de reclamarla. El veneno todavía estaba en su sistema, debilitándolo. No podía luchar solo contra todo un escuadrón de asesinos de renegados transformados. «Va a morir», susurró una voz de pánico en su cabeza. No. Un instinto más profundo y antiguo respondió. «Es tuyo. Protégelo». Hazel apretó los ojos. Dejó de intentar bloquear el ruido del mundo y en su lugar abrió su mente de par en par, derribando los muros mentales que había construido para mantener a raya las abrumadoras voces de la naturaleza. El poder que Declan había llamado caminante de la tierra surgió a la superficie, corriendo por sus venas como fuego líquido. No era solo una telepatía silenciosa, era una vasta red antigua, un sistema de raíces de conciencia que conectaba a cada criatura viviente en el noroeste del Pacífico. Se extendió más allá del balcón cubierto de nieve, más allá de los cuidados jardines de la finca de Silver Creek y profundamente en el denso y antiguo bosque. Escúchenme. La orden mental de Hazel fue una onda de choque, un rugido psíquico ensordecedor que silenció al propio viento. El rey está cayendo. El rey sangra. Vengan a mí. Despedácenlos. Por un segundo aterrador, solo se oyó el sonido de los lobos gruñendo y de Declan luchando por su vida. Entonces la noche estalló. Las ventanas de cristal del suelo al techo del ático se hicieron añicos simultáneamente, explotando hacia adentro en un huracán de viento helado y nieve cegadora. Una enorme forma negra se precipitó desde el cielo, lanzando un grito de batalla que heló la sangre. Era Corvus, el cuervo, pero no estaba solo. Toda una bandada de cuervos, cientos de ellos, invadieron la habitación como un tornado localizado.
Sus afilados picos y garras se lanzaron implacablemente a los ojos de los lobos renegados. Los renegados aullaron, debatiéndose a ciegas mientras los pájaros descendían. Pero los cuervos eran solo la vanguardia. Por el borde del balcón destrozado, 3 enormes pumas saltaron a la suite, sus ojos dorados fijos en los intrusos. Detrás de ellos, el pesado golpeteo de patas señaló la llegada de una manada de lobos salvajes, bestias completamente indómitas por la política de los hombres lobo, respondiendo a la antigua llamada de la caminante de la tierra. Declan, con el pecho agitado y sangrando por el hombro, retrocedió con absoluto asombro mientras la propia naturaleza iba a la guerra por su compañera. Los pumas derribaron a uno de los lobos renegados, sus mandíbulas chasqueando con precisión letal, mientras que los lobos salvajes arrastraron al otro renegado al suelo, desgarrándole la garganta antes de que pudiera siquiera registrar la emboscada. En 90 segundos, el ático quedó en completo silencio, salvo por el aullido del viento y el jadeo de los animales salvajes. Los renegados yacían muertos sobre las alfombras persas arruinadas. Hazel se levantó lentamente de detrás del sofá, con las manos temblorosas, el enorme abrigo de lana del rey deslizándose de sus hombros. Las bestias salvajes, criaturas que normalmente destrozarían a un humano, se congelaron. Los pumas bajaron la cabeza, los lobos salvajes gimieron suavemente, y los cientos de cuervos se posaron en las vigas, todos inclinándose en absoluta sumisión ante la pequeña y magullada chica en el centro de la habitación. Declan se limpió un reguero de sangre de la mandíbula, sus ojos plateados ardiendo, con una mezcla de reverencia y profunda lujuria. Caminó hacia ella, ignorando la carnicería, y la atrajo contra su pecho, besando la parte superior de su cabeza. «Mi reina», murmuró con reverencia. Pero el peligro no había terminado. Un aplauso lento y burlón resonó desde la puerta astillada. De pie, en medio de los escombros del pasillo, estaba Preston, el beta de pelo rubio de Silver Creek. Entró en la suite, pasando casualmente por encima del cuerpo de un guardia muerto. En sus manos, sostenía un elegante rifle de caza Winchester muy modificado, la mira apuntando directamente al pecho de Declan. El olor metálico a acónito irradiaba de su costoso traje a medida, haciendo que la nariz de Declan se arrugara de asco. «Un hermoso truco de salón, Hazel», se burló Preston, su encantadora sonrisa torciéndose en algo feo y ambicioso. «Pero me temo que los gatos callejeros y los pájaros no detendrán una bala de plata que viaja a 3000 pies por segundo. Aléjate de él, chica». «Tú», gruñó Declan, su aura estallando tan violentamente que la temperatura ambiente de la habitación se desplomó. «Tú orquestaste la emboscada en el bosque. Dejaste que los renegados cruzaran la frontera». «Solo eran negocios, Su Majestad», respondió Preston con suavidad, manteniendo el Winchester nivelado. «El alfa de Silver Creek es un tonto débil y complaciente. Nunca iba a expandir nuestro territorio. Pero contigo, muerto, los territorios caen en el caos. Yo aseguro el trono aquí. Reúno a las manadas del oeste y tomo el continente. Es una verdadera lástima que sobrevivieras al bosque. Las balas envenenadas me costaron una fortuna en el mercado negro». «¿Crees que puedes matarme con un solo rifle?», desafió Declan, sus músculos tensándose para atacar. «No», sonrió Preston, su pulgar flotando sobre un detonador atado a su cinturón. «Pero puedo volar toda esta ala de la casa de la manada en cenizas. Cableé los cimientos con C4 mientras todos estaban en la gala. Si mi corazón se detiene, el detonador se activa. Así que vas a rendirte, Declan, o volaré a esta pequeña caminante de la tierra y a ti mismo directamente al infierno». Declan se congeló. Podía curarse de explosiones, pero Hazel era de carne y hueso. No podía arriesgarla. Por primera vez, el rey alfa parecía derrotado. Lentamente levantó las manos. «Buen chico», se burló Preston. «Ahora, de rodillas». Hazel miró al traidor sonriente, miró el detonador en su cinturón y luego al enorme oso Kodiak que acababa de subirse silenciosamente por la barandilla del balcón. Una sombra descomunal de músculo y furia que pesaba más de 1000 libras.
Hazel no habló. Solo miró al oso y luego fijó sus ojos en Preston. Cena, proyectó directamente en la mente del depredador alfa. El oso rugió, un sonido tan fuerte que hizo vibrar los empastes de los dientes de Preston. El beta de Silver Creek se giró aterrorizado, su dedo resbalando del gatillo del Winchester. Fue el último error que cometió. El oso Kodiak deslizó su enorme pata, aplastando el rifle como una ramita y enviando a Preston a estrellarse contra la chimenea de piedra. Antes de que Preston pudiera siquiera alcanzar su detonador, los lobos salvajes estaban sobre él, inmovilizando sus extremidades en el suelo. Declan acortó la distancia en un milisegundo. Agarró el detonador, desarmando cuidadosamente el interruptor de hombre muerto con precisión militar practicada antes de aplastar el dispositivo en su palma. Miró al beta quejumbroso y aterrorizado. «Traición contra la corona», declaró Declan, su voz desprovista de toda piedad. «Castigado con la muerte. Liam». El beta real apareció en la puerta, ensangrentado pero victorioso, con su espada de plata desenvainada. «Lleva a esta basura a las mazmorras», ordenó Declan. «Asegúrate de que siga vivo hasta el amanecer. Quiero a toda la manada de Silver Creek reunida en el patio al amanecer. Vamos a tener un ajuste de cuentas». El amanecer rompió sobre Silver Creek, no con la suave calidez de la mañana, sino con la luz fría e implacable del juicio absoluto. El patio cubierto de nieve de la casa de la manada, generalmente reservado para lujosas fiestas de jardín de verano, era ahora un escenario para la ira del rey Alfa. 300 miembros de la manada de Silver Creek estaban de pie, temblando en el frío cortante. Habían sido sacados de sus camas por la Guardia Real, obligados a permanecer en un silencio perfecto y aterrorizado. Nadie llevaba sus vestidos de diseñador o trajes a medida. Estaban envueltos en los abrigos que pudieron coger, sus rostros pálidos y demacrados. En el centro del patio se había erigido una pesada plataforma de madera. Declan estaba sobre ella, envuelto en un amplio abrigo negro, pareciendo en todo el conquistador despiadado por el que era conocido. A su lado estaba Hazel. Ya no llevaba su uniforme de conserje manchado. Estaba vestida con un impecable abrigo de cachemira blanco a medida, proporcionado por el personal real del rey. Su cabello estaba cepillado hasta brillar, su postura erguida por la pura presencia de su compañero. Los animales salvajes de la noche anterior se habían retirado a la línea de árboles, pero sus ojos brillantes eran visibles en las sombras de los pinos, vigilando a su caminante de la tierra. «Silver Creek», la voz de Declan retumbó sobre el patio, resonando en las laderas de las montañas. No necesitaba un micrófono. El poder de su orden de alfa obligó a cada lobo a clavar sus ojos en él. Durante décadas se han enorgullecido de su riqueza, su exclusividad y sus linajes. Se creían superiores, y en su arrogancia permitieron que la podredumbre se extendiera en el núcleo mismo de su manada. Hizo un gesto hacia un lado, donde 2 enormes guardias reales arrastraron a un Preston magullado y maltratado, arrojando al traidor de rodillas en la nieve. «Su beta conspiró con renegados», continuó Declan, su voz resonando con una finalidad letal. «Contrabandeó acónito y plata en este territorio. Intentó asesinar a su rey y cableó sus propias casas con explosivos para asegurar su poder». Jadeos recorrieron la multitud. El alfa de Silver Creek, de pie al frente de la multitud, parecía que iba a vomitar. «Pero la traición contra la corona es solo su segundo crimen», rugió Declan, la ira finalmente rompiendo su fachada estoica. Se giró ligeramente, colocando una mano protectora en la parte baja de la espalda de Hazel. Su mayor pecado fue su ceguera. Durante 20 años albergaron un tesoro otorgado por la propia diosa de la luna. Una caminante de la tierra, un puente sagrado entre nuestra especie y la magia pura de la tierra. ¿Y cómo la trataron? Los ojos plateados de Declan se clavaron en el deshonrado alfa de Silver Creek y luego se desviaron hacia las formas sollozantes de Brenda y Tiffany en la segunda fila y finalmente a la mimada hija rubia del alfa que temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Trataron a su reina como basura,
se burló Declan, el puro asco en su tono haciendo que la primera fila se estremeciera. La mataron de hambre, la golpearon, la obligaron a limpiar su suciedad mientras ustedes desfilaban con una arrogancia robada. El deshonrado alfa de Silver Creek cayó de rodillas, enterrando su rostro en la nieve. Piedad, su majestad. No lo sabíamos. Somos tontos ciegos. Castigue al beta, pero perdone a la manada. La piedad es un privilegio para los justos, respondió Declan con frialdad. Y no hay justicia en Silver Creek. Por decreto real, te despojo de tu título de alfa. Un lamento colectivo se elevó de la familia de élite. Ser despojado de un título de alfa era la máxima humillación. Cortaba el vínculo místico con el territorio y convertía al lobo en un mero plebeyo. Tú y todo tu linaje quedan desterrados del noroeste del Pacífico, decretó Declan. Tu riqueza es confiscada por la corona. Serán reubicados en las minas de hierro de los territorios del Yukon. Tu hija mimada, que creía que fregar suelos estaba por debajo de ella, pasará el resto de sus días limpiando los barracones de los omegas mineros. Aprenderá el valor del trabajo, o se congelará. La chica rubia gritó, desplomándose en la nieve en un desmayo, pero los guardias reales la arrastraron inmediatamente inconsciente hacia los vehículos de transporte. En cuanto a la familia adoptiva, continuó Declan, su mirada clavando a Brenda y Tiffany en el lugar. No irán al Yukon, dejarán el mundo de los hombres lobo por completo. Se les despoja de las protecciones de la manada, vivirán como humanas sin nada más que la ropa que llevan puesta. Sus coches de lujo, su mansión, sus cuentas bancarias. Ahora pertenecen al fondo para el santuario de animales de Hazel. Les sugiero que empiecen a caminar hacia la estación de autobuses humanos ahora. Brenda soltó un sollozo desconsolado, abrazando a su hija, pero no se atrevieron a discutir. Se dieron la vuelta y comenzaron la larga y helada caminata por la carretera de la montaña, despojadas de todo lo que habían valorado, dejando atrás a la chica que habían atormentado tan cruelmente. Finalmente, Declan dirigió su atención al traidor, arrodillado en la nieve. Preston levantó la vista, sus ojos llenos de malicia desafiante. «Puedes matarme, Declan», escupió Preston, con sangre goteando por su barbilla. «Pero hay otros. Las manadas del oeste nunca se inclinarán ante un amante de los humanos». Con un movimiento fluido y brutal, Declan desenvainó la espada ancha de plata de la cadera de Liam y le cortó la cabeza a Preston. El cuerpo del traidor se desplomó en la nieve, silenciando su traición para siempre. Declan limpió la hoja en el abrigo del traidor y se la devolvió a su beta. Se volvió hacia la multitud temblorosa y atónita. Silver Creek está ahora bajo la jurisdicción directa de la Corte Real. Liam permanecerá aquí como su alfa interino hasta que se encuentre un reemplazo adecuado. Si me entero de que se le ha tocado un solo pelo a un humano o a un omega, volveré y quemaré este bosque hasta los cimientos. Se apartó de la multitud, despidiéndolos por completo, y miró a Hazel. El aterrador y asesino rey desapareció al instante, reemplazado por un hombre que miraba a su mundo entero. «Se acabó», susurró, ahuecando suavemente su mejilla sin magullar. «Las deudas están pagadas. ¿Estás lista para ir a casa, mi reina?» Hazel miró el territorio que había sido su prisión durante 21 años. Vio a las élites llorando, despojadas de su vanidad. Vio a los lobos salvajes esperando fielmente en la línea de árboles. Y vio al hombre que había derribado una sociedad corrupta solo para mantenerla a salvo. El dolor hueco en su pecho, un compañero durante tanto tiempo, había desaparecido por completo. «Sí», sonrió Hazel, apoyándose en su toque, su conexión con la tierra cantando en armonía con el latido de su corazón. «Llévame a casa, Declan». Una hora más tarde, un Boeing 747 privado, con el escudo real, surcaba las nubes, dejando muy atrás el frío amargo de Silver Creek. Dentro de la lujosa cabina, Hazel estaba acurrucada al lado de Declan en un enorme sofá de cuero. Él leía informes de seguridad, una mano acariciando distraídamente su cabello. Ella cerró los ojos, escuchando el zumbido de los motores, pero debajo de él podía oír el distante y feliz piar de una bandada de gansos migratorios que pasaba cerca.
Ya no era una marginada, era una caminante de la tierra. Era la reina de los licántropos. Era una chica que susurraba a los animales. Y a cambio, el rey Alfa había respondido. El viaje de Hazel de una marginada acosada e incomprendida a la venerada reina caminante de la tierra demuestra que el mismo rasgo del que la sociedad se burla puede ser la fuente de nuestro mayor poder. Soportó años de crueldad, pero nunca perdió su profunda empatía por las criaturas vulnerables del bosque. Al mantenerse fiel a su naturaleza compasiva y adentrarse valientemente en el bosque helado, no solo salvó a una bestia moribunda, sino que encontró a su compañero destinado, desmanteló un régimen corrupto y reclamó un trono. El verdadero poder no se trata de dominación o linajes. Se trata del coraje para sanar en un mundo que solo sabe cómo herir. Si te encantó esta historia de justicia kármica, romance alfa y el triunfo de los desvalidos, dale al botón de me gusta ahora mismo. No olvides compartir esta historia con tus amigos a los que les encantan los buenos dramas de hombres lobo y suscríbete al canal para más historias originales épicas cada semana.